trabajando en TNT, montando lo de los internet, montando toda esa vaina. Pero ahora le ofrecieron un trabajo de placa solo. No, bro, no, casi grabando esto es viernes, no, hermano, no. Si quieres ver esto, tienes que arrancar desde el lunes. Así que vuelve para atrás. Lunes 3 de noviembre. Y vamos a ver si arranco la semana con la misma claridad con la que terminé la semana anterior. Con energía la estoy arrancando. Vamos a ver si con claridad también. El precio bajó y se fue sin mí. Estaba esperando aquí el retesteo o que subiera aquí. Y bajó. Aquí subió un poquitico, pero no entró. Y bueno, se fue. Ya por hoy terminó la sesión. No voy a buscar más nada. Y vamos a ver qué encontramos para New York. Estamos en New York ya. Y nuevamente se me va otro trade. En London se me fue y en New York se me fue de la misma manera, buscando un retroceso que nunca me dio. Estoy aceptando las direcciones, pero estoy fallando en las entradas y eso es culpa mía. Tengo que trabajar eso por lo que veo. A las 8 quería como que hiciera un retroceso más grande y mira la mechita que hizo y de ahí se fue el precio. Tengo que darme cuenta que el precio no hace lo que yo quiero, el precio hace lo que quiero y yo tengo que adaptarme a eso. Entonces tengo que trabajar en eso porque aquí se me fue uno y aquí se me fue otro. Ahora esperaré a la vela de las 9, de ahí posiblemente busque compra. Bueno, cerrando la sesión operativa por aquí. Quería una compra después de sacar liquidez, pero me cogió ya con las 10 de la mañana, que había una noticia fuerte y no la metí. Y en el Nasdaq cogí la comprita esta aquí, me fui en stop loss, pero es parte de la estrategia, entonces sigo tranquilo. Mañana es otro día y a darle de nuevo. Hoy se me fueron 2 ventas, una en London y otra en New York. En el Nasdaq me comí un stop, pero nada, sigo tranquilo. Sé que no hay que estar en todas. Prefiero esperar mi entrada que inventarme una. Mañana vuelvo igual, con la misma cama. Martes 4 de noviembre y vamos a ver qué nos da el mercado para hoy. London no lo operé, problemas técnicos, pero estuve despierto después de las 5 ya, mirando el gráfico con un ojo abierto y el otro cerrado desde la cama. Y este movimiento, lo que no lo tomé porque estaba muy pegado al low y pude sacar liquidez para seguir subiendo luego. Preferí quedarme afuera. Tengo un objetivo semanal hasta aquí abajo, entonces me gustan las ventas. Hasta aquí abajo voy a seguir buscando ventas. Esta semana, la semana siguiente, hasta aquí abajo. De momento lo que estoy esperando es un retroceso para ver si encuentro otra oportunidad y seguir vendiendo. Ayer estaba buscando ventas, hoy sigo buscando ventas. Vamos a ver si se nos da. Bueno, estamos dentro de una operación. Ahí está, la tengo puesta hasta el mínimo y pues nada, vamos a ver si se da. Ahora abrió la vela 15 minutos y puede hacer un retroceso, que es la mecha, para luego seguir bajando. ¿Quedan todavía retrocesos? No sé. De todas maneras, me puse break-even por si acaso, para tranquilidad mental. Esté bien, esté mal, bueno, yo me siento más tranquilo así, con un break-even. Si va, me saca, buscar una reentrada. Podría haber cerrado 1 a 1 ahí. ¿Qué quiero? Quiero dejar correr por acá porque confío en que baje. Esperemos y se dé mi análisis. Vamos a ver si se da. Estoy en esta compra en el Nasdaq. En el eurodólar cerré antes de mi objetivo. Realmente mi objetivo era acá. Cerré a las 9:30 para poder estar pendiente del Nasdaq. El euro, vamos recuperando poco a poco la cuenta. Después de la mala racha con la que arranqué, vamos recuperando la cuenta. Ya estamos como que $7 por debajo nada más. Bueno, cerrando la sesión operativa por hoy. Termino con la operación en futuros así. Puse mi stop loss debajo de esta mechita aquí porque estaba acumulando mucho. La vela horaria nueva de las 10 arrancó sacando liquidez por arriba. Podía bajarse y no quería estar dentro si eso pasaba. Entonces puse mi stop loss debajo de esto y me saco con esta vela. Cierro en positivo con un poquito, le saqué con mercado ahí. Así va la cuenta. Y en el euro igual también le raspé al mercado. Lo más positivo que saco es la claridad que estoy encontrando nuevamente en el mercado y es muy bueno, eso me da bastante confianza y solo mantenerme, seguir con mi calma, que los resultados llegan. De momento termino la sesión operativa así y a continuar con mi día. Después del mercado bajé a perro un rato. Hoy me sentía bien, tranquilo y me encontré con una pelota por ahí que seguro era con un muchacho o alguien que la dejó tirada o se lo olvidó, quién sabe. Así que aproveché y jugué un rato con ella. A veces no hace falta mucho más que eso, ¿sabes? Momentos simples que te recuerdan por qué vale la pena todo el esfuerzo. Haciendo backtesting con los socios y editando. Así terminamos la noche del martes. Y estamos a miércoles 5 de noviembre. Amanecí con la tranquilidad y con la intención de tener la misma claridad con la que he estado últimamente y sin querer forzar nada. Me gustan las ventas, si me da compra puede que las tome igual. Lo que quiero que me dé algo con claridad, ya sea compra, venta, lo que el mercado quiera, pero con claridad. Está muy diferente el precio, es demasiada
descorrelación. Aquí sacó liquidez, pero en el GP no sacó liquidez por arriba. Y en el DXY sacó liquidez en esta barrita azul, que mírala aquí, no la tocó. Entonces como que demasiado de todo. Prefiero en momentos así como que quedar más fuera y mirar desde la distancia. Dejemos que el mercado se desarrolle, a ver qué nos dice. Y si no se opera, pues no operar, también hacer trading. Muy tranquilo con eso. Bueno, cerrando la sesión de London por acá. No metió operación, el euro se la pasó acumulando. La libra esterlina es verdad que dio un buen movimiento, pero tampoco dio muchas confirmaciones para eso. Entonces es lo que estaba diciendo al principio, demasiada descorrelación o diferencia entre los movimientos de los precios. Eso puede empezar a bajar ya, pero no creo que vaya a entrar ahí. Ya son las 4 de la mañana, lo que voy a hacer es acostarme a dormir y nos vemos en New York. Ya estamos en New York y vamos a ver qué nos da el mercado para esta sesión. El euro no manipuló aquí, pero el DXY sí tomó esa liquidez, demasiada descorrelación, y ahora mismo estoy en una zona que realmente no me gustaría hacer nada, no tengo claridad. Hay liquidez tanto por arriba como por abajo y bueno, puede coger por donde le dé la gana el mercado. Como no tengo nada claro, entonces de momento quieto en base. La estrategia dándose, mira uno como tiene todo en verde. Y ahí va. Y corriendo. Bueno, cerrando la sesión operativa por hoy, la libra esterlina estaba buscando esta compra. Cuando iba a entrar, ya la siguiente vela abrió y abrió con mucha fuerza y el precio estaba por aquí arriba y no quería entrar acá ya. Puse la alarma, pues si se devolvía, como que entrara ahí tal, y no me sonó la alarma y siguió. Ya no voy a caerle atrás precio, voy a dejar que se vaya. Mañana será otro día, mañana habrá más oportunidades. Y en futuros, cogí esta comprita en el Nasdaq después de arrancar con 3 pérdidas. Bueno, la estrategia se está dando. La cuentica va como que $940 arriba. Entonces estamos bien, contento con eso. Me da mucha tranquilidad con que estoy volviendo a encontrar la claridad en mis análisis. Cuando uno tiene buenos resultados le da un poquito de confianza. No quiero sentirme como que con sobreconfianza, pero sí me siento tranquilo, como que estoy volviendo a encontrar el camino. Entonces nada, termino la sesión operativa aquí y comienza mi día. Ya estamos viernes 7 de octubre, reunido con los muchachos. Normalmente nos reunimos todos los viernes y bueno, nos veré en London. Una amistad se quedaron en la casa, iban a viajar en la madrugada y bueno, no veré. Entonces ya estamos aquí ya reunidos. Vamos a ver qué se da para hoy con la estrategia del Nasdaq que estamos como que creando, inventando, trabajando. Vamos a ver qué se da para hoy. Todo el mundo conectado y así da la cuenta. Dice por allá que ya se fue en profit. ¿Ya está en profit? Y así vamos. Coño, 49.000 más 2.500, ¿cuántos son? Todos son números verdes. En profit de nuevo con la estrategia. Así ya la cuentica con todos los muchachos. Creo que el santo grial no existe, pero nosotros encontramos el nuestro. Mira, Dani también se fue en profit. Y el Oscar, mira cómo tiene eso. Todas las cuenticas en verde. El santo grial no existe, pero nosotros estamos creando el nuestro propio. Y no es como que ganar todos los días, es simplemente confiar en la estrategia y las probabilidades. Contento con la transición que estamos haciendo a futuro. Saludan a la cámara. Te corté muy rápido, hermano. Yo lo sé, pero vas a tener que grabarme la partecita que eres chile. Esa partecita no me la corte, eso está épico. Hay que buscarlo. No me lo corte. Ya tú sabes que va a tener que comer tu filme. Bueno, ya terminé de estudiarme a mí mismo, de mis propios videos y puedo decir que fue una buena semana. El lunes tuve una pérdida en el Nasdaq, pero todo bien, parte de la estadística, de las probabilidades. El martes todo fluyó, tuve 2 profits, operaciones limpias, sin forzar. El miércoles también salió bien la sesión operativa, cerré el día en verde y después seguí con mi día y mi rutina normal. Fui al gimnasio, hice lo mismo como siempre, pero ya desde ese día sentí como que estaba un poco cansado. Como que no tenía ganas de grabar más ni de hablar mucho. Y no sé si se dieron cuenta, pero no hay grabaciones de jueves. Amanecí igual, como que sintiéndome raro. No sé si fue agotamiento, saturación o simplemente el cuerpo pidiendo pausa. Me centré frente al gráfico, pero no tuve ganas ni de grabar ni de operar.
Se dio una entrada en nada, los chicos la tomaron y se fueron en ganancia, pero yo decidí quedarme afuera y creo que fue lo correcto, porque también eso es parte de mi realidad. Estoy descubriendo todo esto todavía, aprendiendo a entender mis propios ritmos, a no forzar ni las operaciones, ni los días, ni los momentos. Cuando empecé el proyecto pensaba que tenía que grabar todos los días, pero me estoy dando cuenta que parte de mi proceso también es eso, aceptar los días en que simplemente no tengo ganas. Y prefiero mantenerlo así. El viernes sí volví con energía, tomé una buena operación y cerré la semana por todo lo alto. No fue una semana perfecta, fue una semana, ¿cómo podríamos decirle? Real. Hasta ahora la mejor semana que he tenido desde que arranqué el proyecto y estoy contento con eso. Pero tranquilo. Así es como me gustaría que fueran todas las semanas, sin forzar, dejando que la cosa fluya, que los resultados lleguen cuando tengan que llegar y, en fin, contento. ¿Y tú? Cuéntame cómo te fue, quiero leerte. Si te fue bien, si te fue mal, si simplemente no te fue. Cuéntame cómo estás viendo el canal, si voy mejorando, si hay algo que cambiar, algo que mantener. De antemano te pido gracias por acompañarme otra semana más. Nos vemos el domingo que viene, porque ser el profe no es solo mi historia, también puede ser la tuya.